Buen día, mi nombre es Alejandra Ardón, estoy estudiando Derecho en la Universidad de San Pedro Sula y actualmente estoy cursando la clase de Derecho Internacional Público con el abogado Claudio Díaz. En este video les voy a estar hablando sobre dos tratados internacionales, empezando con el Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas de Estrasburgo. Primero tenemos la materia del objeto. Este tratado tiene como objeto la regulación del traslado de personas condenadas entre diferentes países. Se centra en establecer un marco legal y procedimientos para permitir que las personas que han sido condenadas por un delito en un estado puedan cumplir su pena en su país de origen. Honduras se adhirió al tratado el 9 de marzo del 2009. La forma y fecha de entrada en vigor. El tratado nos dice que con respecto a cualquier estado adherente, el convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de 3 meses después de la fecha de depósito del instrumento de adhesión ante el secretario general del Consejo de Europa. El depositario sería la Secretaría General del Consejo de Europa y en Honduras este tratado entró en vigor el 1 de julio del 2009. Sobre la adhesión, después de la entrada en vigor de este convenio, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, previa consulta a los estados contratantes, podrá invitar a cualquier estado no miembro del Consejo y no mencionado en el artículo 18.1 para adherirse al presente convenio por decisión de la mayoría prevista en el artículo 20.d del Estatuto del Consejo de Europa y por el voto unánime de los representantes de los estados contratantes con derecho a formar parte del comité. Sobre las enmiendas, este tratado no lo admite tácitamente, pero tampoco lo niega, y el artículo 40 de la Convención de Viena nos dice que cuando no se niega su enmienda, su modificación se regirá bajo este mismo artículo. El retiro. El tratado nos dice, número 1, que cualquier parte podrá en cualquier momento denunciar este convenio por medio de una notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa. Tal denuncia surtirá efecto el primer día del mes después de la expiración de un periodo de 3 meses después de la fecha de recepción de la notificación del Secretario General. Este tratado tiene vigencia indefinida. ¿Qué significa la vigencia indefinida? En el contexto de un tratado se refiere a la duración continua o permanente del tratado sin una fecha de vencimiento específica establecida en el propio acuerdo. El segundo tratado que vamos a estar viendo hoy es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Del objeto. Este tratado establece un marco legal y normativo para prevenir, detectar, sancionar y recuperar activos provenientes de actos de corrupción. La Convención obliga a todos los países a establecer delitos penales y de otro tipo para cubrir una amplia gama de actos de corrupción, si estos no son ya los crímenes de derecho interno. La suscripción de Honduras a este tratado fue el 17 de mayo del 2004 y la fecha de ratificación fue el 23 de mayo del 2004. La forma y fecha de entrada en vigor. La presente convención entrará en vigor el 90º día después de la fecha en que se haya depositado el 30º instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. El depositario es el Secretario General de las Naciones Unidas y en el caso de Honduras entró en vigor el 14 de diciembre del 2005. Adhesión. Este tratado sí permite la adhesión e incorporación de otros estados. Según el artículo 67 de la UNCAC, por sus siglas en inglés, los estados que no la hayan firmado pueden adherirse a la convención en cualquier momento después de su entrada en vigor. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción permite la enmienda de sus disposiciones. El procedimiento para enmendar la UNCAC se encuentra establecido en el artículo 69 de la Convención, que dice: cuando hayan transcurrido 5 años desde la entrada en vigor de la presente convención, los estados parte podrán proponer enmiendas y transmitirlas al Secretario General de las Naciones Unidas. El retiro. De acuerdo con el artículo 70, un estado parte puede notificar por escrito al depositario de la convención, que en este caso es el Secretario General de las Naciones Unidas, su intención de retirarse o denunciar la convención. La notificación debe indicar la fecha en la que el retiro o la denuncia surtirá en efecto, lo cual debe ser al menos un año después de la fecha de notificación. Como el anterior, este tratado tiene vigencia indefinida.